se te activó el micrófono, ya. Ahora sí, profe, hay que cambiar el computador. Perfecto, entonces, como les decía, partimos con la clase 8, ¿sí? Donde vamos a ver límites de las funciones vectoriales. La definición formal de límite es que si en el eje X están muy cerca, hay dos puntos que están muy cerca, entonces esos puntos también tienen que estar muy cerca en el eje Y. ¿Ya? Tenemos la suerte que la definición formal de límite no se usa mucho. Y además tenemos la suerte en funciones vectoriales que calcular el límite de una función vectorial es exactamente lo mismo que calcular el límite de cada función coordenada por separado. Esto quiere decir que si usted quiere calcular el límite, fíjense que esta función es lo mismo que escribir t cuadrado más 1, 2t, t. ¿Sí? Esto quiere decir que si usted quiere calcular este límite, es exactamente lo mismo que calcularlo separado. Por lo tanto, va a ser, esto es, lo voy a copiar, esto es igual que el límite cuando t tiende a 1 de t cuadrado más 1 y tongo, más el límite cuando t tiende a 1 de 2t j tongo, más el límite cuando t tiende a 1 de t k tongo. ¿Sí? ¿Cuál es el límite cuando t tiende a 1 de la función que tengo aquí adentro? Sería 2, ¿no, profe? ¿Sería cuánto? 2. 2, ¿cierto? Porque no se indefine, así que puedo llegar y reemplazar. Así que me daría 2. 2 y tongo. Ojo con eso. 2 y tongo. Más, y el segundo límite, el que tengo acá, ¿cuánto me daría? 2j tongo. 2j tongo, perfecto. Y el tercero me daría k tongo. Así que este límite es exactamente, lo puedo escribir así, o lo puedo escribir como 2,2,1. ¿Sí? Así que esa es la gracia de los límites de las funciones vectoriales, que los puedo separar, ¿sí? De tal forma que tengo que calcular el límite de cada función coordenada por separado. Ya. ¿Dudas hasta acá? Avancemos entonces. Vamos a hacer más ejercicios. No sé cuántos ejercicios tengo. Ya, hay un ejercicio con el que vamos a terminar. Continuidad. ¿Qué entienden ustedes por continuidad? Grafícame acá una función continua, Ignacio. Primero, Ignacio, ¿está ahí o no? No. Sí, profe. Ah, sí. Ignacio, mira, arribita de la barra de Zoom, como yo estoy proyectando, deberían aparecerte View Options, o nuevas opciones, ver opciones, perdón. En View Options aparece dibujar. O sea, no, en View Options aparece anotar y dentro, perfecto. Ya, cualquier función continua, la que se te ocurra. Ya, muy bien, Ignacio. ¿Sí? Esta función que voy a dibujar yo ahora, pensemos en esta función. ¿Es continua? ¿No? No, ¿cierto? Porque no toma este valor. Este punto de acá no lo tocó. ¿Sí? Ese pensemos que era el A. Entonces, esa función no es continua en A. ¿Sí? Tomemos la función logaritmo. El logaritmo, no. Es que me va a faltar gráfico para el logaritmo porque lo voy a graficar acá. Esa función logaritmo, ¿es continua en x igual 0? No, profe, porque no existe el valor. Porque no existe el valor, ¿cierto? Entonces tenemos distintos tipos de discontinuidad. Una función no es continua en un punto
¿cierto? Cuando no existe el valor en ese punto. Aquí, por ejemplo, f de a no existe, ¿sí? En este caso del logaritmo, el logaritmo de 0 no existe, ¿ya? Pero tomemos esta función, grafiquemos, voy a borrar la que hizo el Ignacio, ¿ya? Que esa, la que hizo el Ignacio sí es continua, ¿cierto? Y si grafico yo esta función, aquí puntito, voy a subir un poco, 5, y acá, ahí. Esa función que acabo de graficar, ¿es continua? Esa sí, no, parece que no. ¿Por qué no? Porque hay un punto que no toca. Ya, f de 5 sí existe, ¿cierto? Ahora no tenemos el problema que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, por eso me refería a que tenemos dos tipos de discontinuidad. Una función no es continua cuando el valor, cuando la imagen en ese punto no existe. Pero también una función no es continua si tiene un salto. ¿Sí? Entonces, acá lo que pasa, en este caso, hay un salto. ¿Sí? Mientras que en el otro dos casos, la función evaluada en el punto no existía. Y aquí lo que pasa es que la función evaluada en el punto, ¿sí? Tiene dos valores, tiene un salto. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Si me acerco al 5, por la izquierda, pensemos que este valor es 4 y este valor es 5. Entonces el límite, lo voy a escribir, me va a faltar hoja, creo que voy a hacer todo esto. Voy a agregar una hoja. Profe, había dicho que una función era continua cuando la imagen, ¿qué cosa? Cuando la imagen no existe y cuando tiene un saltito. ¿Sí? Acá voy a hacer esto. ¿Sí? Acá son saltos. Y acá la imagen no existe. ¿Sí? Ya. Pensemos en esta función. El límite, cuando me acerco cuando x tiende a 5 por la izquierda, ¿cuánto da? Al Ignacio le dije que dibujara una función continua. Y ahora estoy explicando, dando ejemplos de funciones que no son continuas. Cuando yo me intento acercar al 5 por la izquierda, ¿cuánto me da ese límite? Fernanda. Disculpe, profe, no caché la pregunta. Ya. Acá, cuando yo intento llegar al 5, si intento llegar al 5 por acá, ¿cuánto vale ese límite? El límite de la función cuando x tiende al 5 por la izquierda. No me acuerdo de esa materia. Ya, acá entonces, Fernanda, si te acercas al 5 por la izquierda, ¿cierto? Sería este valor. Si me acerco al 5 por la izquierda, voy a llegar a este puntito negro. Entonces el límite sería 4, ¿ya? Porque es el valor que tiene ese puntito. Sí. ¿Sí? Ya, y si me acerco al límite, cuando calculo el límite, cuando tiendo a 5 por la derecha, ¿cuánto vale ese límite si me acerco al 5 por acá? Valdría 5. Y valdría 5, ¿cierto? Entonces, pasa que tengo problemas, ¿cierto? Acá, en cambio, el límite, cuando x tiende a, de f de a, no existe. Y acá el límite, cuando x tiende a 0, de la función logaritmo, tampoco existe. ¿Sí? Ya. Recordamos un poquito lo que era continuidad en R. ¿Sí? Ahora veamos cómo vamos a usar la continuidad acá en funciones vectoriales. Vamos a decir, y vamos a usar la misma definición de continuidad. Voy a darle un minuto ahí para que puedan copiar mejor.
Ya, continuamos entonces. La continuidad, en este caso, vamos a decir que una función es continua en T0 si el límite cuando la función tiende a T sub 0 es igual a la función evaluada en T sub 0. Entonces, acá tengo un límite y acá tengo la imagen. Si el límite cuando t tiende a T sub 0 coincide con la imagen en T sub 0, la función se dice continua en T sub 0. Y una función es continua en todas partes si no tiene ningún punto en el que no sea continua. Ya, eso es la definición y eso es lo que dice el teorema. La función f es continua en T sub 0, sí y solo sí, todas sus funciones coordenadas son continuas en ese punto. Así que la continuidad también la podemos ver de esa forma. Veamos un ejemplo con el que espero se pueda entender mejor. Tenemos acá la función f de t. ¿Sí? Esta función de acá. Y quiero revisar si es continua en t igual 0. Y evidentemente no la quiero graficar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? Calculemos acá, el ejemplo 1. ¿Cuál es el límite? ¿Ya? ¿Cuál es el límite cuando t tiende a 1 de f de t? Leo, ¿cuál es ese límite? En f de t ¿Sí? sería 2 y tongo, ¿Ya? y ahí sería menos j tongo, ¿no? 2 y tongo menos j. Perfecto. Y 0, ¿no? O el catongo, no Ah, sé. no lo voy a escribir, pero se entiende que aquí hay un más 0 por catongo. Ya. ¿Sí? Ya. Ahora, Fernanda, ¿cuánto vale f de 1? La función evaluada en 1, ¿cuánto vale? Sería 2 y tongo. ¿Ya? Ay, espérese, profe. Sí, no hay problema. Acá quiero evaluar en 1 acá también, Fer. Sería así, sería menos 1 j tongo. Ya. Entonces, el límite cuando t tiende a 1 de f de t es igual a f de 1. Por lo tanto, la función es continua. La función es continua en t igual a 1. ¿Sí? Porque el límite coincide con la imagen. ¿Sí? Entonces la función es continua en ese punto. Perfecto. ¿Se entendió acá, Ernesto? Sí, profe. Con ese ánimo, ya, vamos. Francisco, te perdí aquí en esta clase, parece. Sí. No, aquí estoy, ya, perfecto. ¿Se entendió, Francisco, por qué la función es continua en t igual 1? Ya, veamos el segundo caso. En el segundo caso, quiero calcular, ¿sí? Quiero calcular el límite, quiero ver si es continua ahora en t igual 0. Entonces, ¿cuál es el límite cuando t tiende a 1 de la función g? No, cuando t tiende a 0, ¿cierto? ¿Cuál es el límite cuando t tiende a 0 de la función g de t? Uy, me duele la espalda. Acá está un poco más complejo, ¿cierto? ¿Qué función usarían ustedes acá para Valdría calcular? 0, profe, ¿Por qué? porque tengo que ocupar cuando está definido para 0. No, esa sería la imagen, Diego. F evaluado en 0 y no es el número 0, ¿cierto? Sería 0 y tongo más 0 j tongo, Ah, pero es para 0 f de k t. tongo. No, es G, es G. Yo me equivoqué. Ah,
Cuando quiero calcular la imagen en 0, tengo que usar esta, ¿cierto? Porque cuando t vale 0, tengo que usar esa. Así que g evaluado en 0, muy bien, Diego, es 0,0,0. Perfecto. Ahora, ¿qué parte tengo que usar para calcular el límite? La segunda función. Pero esta es la segunda función, me perdí acá. Esa, porque la de arriba va a quedar 0 de t partido en t y eso es 0 partido en 0. Ya. Esta función tengo que usarla para la imagen. Esta es la que voy a usar para calcular la imagen en t igual 0. ¿Sí? Y ya la calculé. La imagen en, perdón, sí, la imagen en t igual 0 es 0,0,0. ¿Sí? Porque cuando t vale 0 tengo que usar esa parte. Ahora, si yo quiero calcular el límite cuando la función tienda a 0, o sea, que si quiero calcular el límite cuando t tienda a 0, ¿qué parte debiera usar? La primera. La primera, ¿cierto? Porque si uso la segunda, voy a estar calculando la imagen. Voy a Sí. usar esa parte. No sé si Además queda que- más claro, Leo. ¿Por qué me dijo a mí, profe? Porque cualquiera, así como... Ah, ya. Ah, sí, pero... Con esa No, choriza, Leo, ¿por qué me dijo a mí? no, profe. No, profe, yo le pregunto, ¿no? Ya, ¿queda claro, Leo? Sí, profe, sí, queda Ya, súper claro. perfecto. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Voy a calcular el límite de g de t cuando t tienda a 0. Entonces, el límite cuando t tienda a 0 de t y tongo más t cuadrado j tongo más seno de t partido en t k tongo. ¿Sí? Entonces, David, ¿cuánto da ese límite? Partamos parte por parte. Voy a agregar una hoja, denme un minuto. Hagamos una hoja y lo que me dijo el Diego lo voy a correr para abajo. Entonces acá lo primero que tengo que hacer es separar este límite en 3. O sea, me queda el límite cuando t tiende a 0 de t y tongo, más el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado j tongo, más el límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido en t k tongo. ¿Sí? Ya, ahora sí, David, entonces. Quiero bajar esto. ¿Ver? Ya. Ahora, David, ¿cuánto vale este límite? No está el David. Perfecto. 0. 0, ¿cierto? Porque tengo que evaluar. Me queda 0 y tongo. Ya. Valentino, ¿cuánto vale este límite? Creo que 0, profe. Ya, porque no se indefine, entonces puedo llegar y reemplazar. Claro. 0 J tongo. Ya. Y el más difícil para Leo. Leo, ¿cuánto vale este límite? Profe, porque sería 0, ¿no, profe, o no? 0 porque Sí. igual se indefine. Se indefine 0 partido en 0, O profe. sea, es que el seno de 0 es 0. Ya, es un límite que queda 0 partido en 0. ¿Qué hago con ese Sí. límite? Se O tenían que sea, cambiar, ¿o no? L'Hopital. L'Hopital, ¿cierto? L'Hopital. Más el límite cuando t tiende a 0. La derivada del seno es coseno. Dividido la derivada de t es 1. K tongo. ¿Cuánto da ese límite ahora, Leo? ahora sería 1, profe. 1. 1 catongo. 1 K tongo. Entonces, ¿la función es o no es continua? No, no es. No, profe. No es, ¿cierto? Entonces la función no es continua, ¿sí? Porque el límite cuando t tiende a 0
de g de t es distinta a g evaluado en 0. ¿Sí? Ojo ahí porque hay que recordar todas las propiedades del límite. L'Hopital, factorización, todas esas cosas que ustedes vieron en el límite anteriormente, teorema del sándwich y todos los límites. Porque aquí yo voy a tratar de que queden algunos difíciles, pero ustedes tienen que ir recordando la materia. Voy a dar ahí un momento entonces para que puedan copiar. ¿Dudas hasta el momento, Andrés? Marcela. Ninguna, profe. Ya valí, dice el Bastián. Puede ser. Traten de Profe, buscar- podría, Valentino, dime. que si podría repetir cuando hizo el límite de cuando t, o sea, cuando t se acerca a 0, del seno de t partido por t. Ya. Este límite, Valentino, si yo reemplazo t igual t tendiendo a 0, ¿sí? Me va a quedar de la forma seno de 0 partido en 0, que es lo mismo que 0 partido en 0. ¿Sí? Todos los límites que sean 0 partido en 0, infinito partido en infinito, se resuelven con L'Hopital. ¿En qué consiste L'Hopital? L'Hopital dice, ok, si usted tiene un límite 0 partido en 0, infinito partido en infinito, deriva arriba y deriva abajo. La derivada del seno es coseno. Por eso me queda aquí coseno. La derivada de t es 1. Y ahora voy a intentar evaluar. Si lo logro, lo resuelvo, y si no, puedo volver a aplicar L'Hopital todas las veces que quiera. Entonces me queda coseno de 0 es 1. Y dividido en 1 es 1. Así que por eso lo resolví por L'Hopital. No sé si queda más claro Valentino y Francisco. Sí, profe. Sí, súper, súper claro. ¿Francisco? Sí. Ya. Vamos a dar aquí una tarea. Kaori no está, ¿cierto? Aquí parece que estamos siempre los mismos. Ismael. Ismael Solía, ¿estás? Tampoco. Le vamos a dar la oportunidad. Dime nomás, Miguel. Javier, ¿tú estás? Sí, vos, profe. Ya, muy bien, Javier. Javier, por 5 décimas te vamos a pedir que hagáis un resumen sencillo, en papel, hoja y papel, de los límites. Límites clásicos, seno partido en t, el límite cuando t tiende a 0 es seno partido en t, de seno de t partido en t es 0. ¿Sí? Por ejemplo, el límite de 1 partido en x cuando x tiende a infinito es 0. ¿Sí? Como ese, un resumen así como, lo podéis por último buscar en Google y mandarnos ahí un resumen a todos del límite, ya para que podamos repasar límites. Como un Pero tiene que ser formulario, profe. ahora, ¿sí? Eso es Como lo un que está- formulario de límite. ¿Ya, Javi? Ya. Ya, perfecto. 5 décimas. ¿Lo podéis tener para el próximo jueves? ¿Sí? O sea, sí, eso digo, ¿se puede enviar mañana o tengo que enviarlo hoy día? No, pues no, si son las 8:30, las 8 de la noche. Qué El, máquina. el próximo jueves. Ya, sí, no hay Ya, problema, profe. Javier me va a mandar un resumen del límite, yo lo voy a revisar y se los voy a subir para que tengan ahí varios límites los que no recuerdan. Vamos a ir dando esta oportunidad de toda la gente que esté participando, así que no se preocupen el resto, que esperemos les toque a todos. El Ismael se lo perdió, ¿cierto? Podéis buscar un resumen ahí en Google, Javi, no hay problema. Ya. Continuamos entonces. Caminos, ¿qué es un camino? Vamos a definir un camino como cualquier función vectorial continua, ¿cierto? Si una función vectorial es continua, va a ser un camino. La función f es un camino, ¿sí o no? ¿Cómo, profe, podría definir con camino? Camino es cualquier función vectorial continua. La función f sí, la función g no. Perfecto, ¿cierto? Porque una es continua y la otra no. Ya, también existen los caminos cerrados, y un camino cerrado es un camino que empieza y termina donde mismo. Ejemplo de un camino cerrado. Espérenme que mi sobrina dejó los gatos afuera y tienen que ver roto. Y voy a gritarle de la otra vez. Ya.
Listo. Un camino cerrado es todo camino que empieza y termina donde mismo. Por ejemplo, la función f de t igual a coseno de t, seno de t. Con t entre el 0 y el 2pi. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el inicio del camino? ¿Cuál es el inicio de este camino? ¿Cuánto vale t cuando el camino parte? Cuando vale 0. Cuando t vale 0. F de 0 es coseno de 0, seno de 0. Esto es 1,0. ¿Cuánto vale t cuando el camino termina? 2pi. 2pi. Coseno de 2pi, seno de 2pi. Esto también es 1,0. Entonces, este es un camino cerrado. Porque parte en el 1,0 y termina en el 1,0. De hecho, hemos graficado esto más de una vez y ya sabemos que esto es un círculo. ¿Sí? Es un círculo. Así que empieza acá y termina acá. Ese es un camino cerrado. ¿Ya? Perfecto. Evaluación de hoy día. Tengo la función vectorial f de t, ¿cierto? La función vectorial f de t, que es Euler elevado a menos 2t, por coseno de 2t, coma, Euler de menos 2t, por seno de 2t. Demuestre que la imagen f cruza al menos una vez cada uno de los ejes, a ver, no sé si la palabra es eje coordenados. La vamos a cambiar acá, ¿ya? Demuestre que la imagen f cruza al menos una vez el plano XY, el plano, es que sí son los ejes coordenados porque está en R2. Ya, demuestren que esta función f cruza el eje X y cruza el eje Y. O sea que demuestren acá, pensemos que esta es la gráfica de esa curva. ¿Qué pasa para que esta función corte el eje Y, Marcela? Cuando esta función corta el eje Y, ¿qué pasa con esa función para que corte el eje Y? ¿Cuánto vale la coordenada X y cuánto vale la coordenada Y en ese punto? X vale 0. Perfecto, Daniel. Daniel, te recuperé porque al principio de año yo pensé que era un alumno fantasma. Entonces, para que corte el eje Y, X tiene que valer 0. Y para que corte el eje X, ¿qué coordenada tiene que ser 0? La I, profe. La Y. Y después demuestre que el límite de la función cuando t tiende a infinito es 0,0. ¿Sí? Les voy a dejar esta evaluación como actividad de la semana, ¿ya? Y espero la hagan para que podamos avanzar. ¿Se entiende cómo se hace la actividad? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Lo dejamos hasta acá entonces hoy día. Y la próxima semana voy a partir corrigiendo esta actividad. Como todas las semanas, voy a abrir un buzón de tareas para que ustedes entreguen la actividad de la semana. Quienes después a final de semestre tengan promedio 3.9, 3.4 y no hayan hecho la actividad de la semana, vergüenza debería darles pedirme décima, ¿cierto? Si usted hace las actividades de la semana, atrévase nomás a pedir una décima. No hay ¿Profe? problema. Dime. ¿La deja un segundito ahí para copiar? Sí, igual por si acaso en el buzón de Finis, yo subo la actividad de la semana. Ya. ¿Sí? Como que yo creo el buzón y dentro del buzón está la actividad. ¿Sí?
Ya chicos y chicas, nos vemos la próxima semana, que estén súper bien, no recuerden, o sea, recuerden entregar el laboratorio quienes lo entregan hoy día. Ya hasta las 21:59. Nos vemos. Profe. Chao. Le envío un Nos vemos, correo por si profe. acaso. David, Sí, le envío un correo por si acaso. respondí el correo. Para que lo pueda revisar. Te responde el correo. Chao, ¿Sí? profe, Ah, ya. gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Chao. profe, descanse. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Sí, Ernesto, siempre pasa eso de quedar menos. Javi, ¿me estaba ahí hablando? ¿Alguien me estaba diciendo profe o no? Como que alguien está gritando. Sí, como que yo igual escuché que alguien estaba gritando, pero parece que Yo no. creo que el Javier dijo, chao, profe. Ya, puede ser porque como que se suele gritar el Javi. Ya, nos vemos, que estén súper bien. Chao, chao. No, profe. Chao, profe.